Ok, siguiendo el trabajo con los ángulos, vamos a dividir un ángulo recto en tres partes iguales. Entonces voy a ayudarme de la regla paralela y una escuadra. Voy a trazar un ángulo, hacerlo un poco más arriba. Ok, voy a trazar un ángulo recto. Entonces voy a trazar la base. Voy a trazar una perpendicular a ese ángulo. Ok, tengo un ángulo recto y quiero dividirlo en tres partes iguales. Vamos a decir que es el ángulo ABC. Entonces voy a dividir este ángulo en tres partes iguales. Vimos cómo se dividía un ángulo en dos partes. Vamos a dividirlo en tres partes. Lo que voy a hacer es abrir el compás lo más que yo pueda. Ok, que se acerque más a esta recta. Entonces voy a abrir a un arco amplio, lo más amplio que se pueda. Entre más amplio, más exacto va a ser. Si yo lo abro a un ángulo, a una distancia más amplia, voy a ubicarme en el punto donde la circunferencia corta la recta AB. Voy a cortar la circunferencia. Si yo me ubico en el punto donde la circunferencia corta a la recta BC y hago otro trazado, entonces lo último que yo voy a hacer es unir esos puntos, esta intersección de arcos con el punto B. Este punto con el punto B, voy a unirlo con una recta, y este otro punto con el punto B, también con otra recta. Entonces tengo tres ángulos exactamente iguales, ¿Qué pasa si yo quiero dividir estos ángulos? En este caso, bueno, me están dando los ángulos de 30 grados, porque esta recta, este ángulo ABC, el ángulo ABC es igual a 90 grados. Entonces estoy dividiéndolo en tres, cada ángulo me va a dar 30 grados. 30 grados. Si yo quiero dividir este ángulo de 30 en dos ángulos de 15, lo que hago es simplemente sacar la bisectriz. Entonces si yo voy a dividir este ángulo en dos, lo que hago es sacar la bisectriz de ese ángulo. Entonces yo me ubico con la misma abertura de compás, no importa, no hay ningún problema, porque entre más amplio me va a dar más exacto. Y yo voy a cortar en dos esos arcos, sacando la bisectriz. Y si yo uno con una línea esta intersección de arcos y ese vértice, yo puedo trazar una línea, y cada uno de estos ángulos va a ser de 15 grados. Si yo quiero dividir este ángulo de 15 en dos, entonces tengo que sacar la bisectriz de este ángulo y me van a dar dos ángulos de 7,5 y así sucesivamente. Entonces ya tengo dividido el ángulo ABC en tres ángulos de 30 grados, o en dos ángulos de 30 grados y otros dos ángulos de 15 grados. Okay, ¿qué pasa si yo tengo un ángulo y quiero copiar otro? Por ejemplo, si yo por acá tengo un ángulo, tengo cierto ángulo, y yo abro ese ángulo, pero no lo conozco, no sé de cuántos grados son, y yo quiero copiarlo, por ejemplo, en esta posición, en otra posición, por ejemplo. Yo tengo este ángulo ABC, y quiero copiarlo en esta recta. Entonces yo lo que puedo hacer es tomar el compás con cualquier abertura que yo escoja. Voy a trazar un pequeño arco y un arco en la recta donde yo quiero copiar el ángulo. Abro ahí, y lo que voy a hacer ahora es cerrar el compás, ubicarme en donde la circunferencia corta la recta BC, y voy a abrir acá donde el arco corta la recta AB.
voy a tomar esa misma abertura de compás exacta y la voy a copiar en la recta de abajo, que corte exactamente en esa circunferencia. Si yo tomo la regla y hago coincidir esos dos puntos, en este caso este va a ser el vértice, yo trazo una línea, entonces copié este ángulo en esta otra recta, entonces este ángulo va a ser si este es el ABC, este va a ser el DEF. Entonces copié este mismo ángulo sin saber cuánto es la abertura y lo copié en otra recta. Entonces vamos a decir que el ángulo ABC es igual al ángulo DEF. Entonces pude copiar dos ángulos iguales. Entonces esto es un poco cómo dividir ángulos, cómo dividir ciertos ángulos y cómo copiar ángulos.